hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos ha gustado el tema que hemos estado escuchando? No los escuchan muy convencidos. Díganos, ¿a cuántos de nosotros les ha gustado? Amén. Amén. La verdad que ha sido muy interesante. Así que pues vamos a cederle tiempo a nuestro hermano Miguel Durán para que nos siga hablando de la palabra de Dios. Qué difícil ha sido tomar decisiones en tiempos de crisis, de dificultades. Pudimos ver el día miércoles cuando el rey Josafat dijo: yo te voy a acompañar a la guerra. Cuando él sabía que esa guerra estaba perdida. No había forma de ganar. El pueblo de Israel estaba acorralado y decidido pues a morir ese día. Pero Josafat dijo: yo tomo la decisión de acompañarte. Ayer vimos cómo Daniel, a la edad de 17 años, fue llevado cautivo, preso, a una ciudad perversa, una ciudad idólatra, muy poderosa, en la cual él fue llevado no solo cautivo, sino para servir como esclavo en ese lugar. Mas, sin embargo, él decidió, en momentos difíciles, ser fiel a Dios. Amén. Es fácil servir al Señor cuando el refrigerador está lleno, cuando hay dinero en el bolsillo. Pero decidir servir a Dios cuando todo está saliendo mal, no es fácil. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y por la decisión que Daniel tomó, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó y lo hizo más sabio que todos los sabios que había en Babilonia. Y llegó a ser gobernador en Babilonia. Dios lo libró, siempre peleó por él. Yo te pregunto esta tarde, ¿cuál será tu decisión? ¿Qué has decidido en estos tiempos difíciles que estamos atravesando? Finales, previos a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuál fue nuestra decisión el día de hoy frente a la prueba, frente a la tentación? ¿Será que volvimos a caer otra vez en el mismo error? ¿O de una vez por todas entregamos nuestra vida a Cristo Jesús? ¿No creen que es tiempo de hacerlo, hermanos y amigos? Entregarnos al Señor en totalidad, al 100%. Hoy analizaremos otra historia bíblica de un joven que también a los 17 años, igual que Daniel, fue llevado preso, cautivo, igual que Daniel, para servir como esclavo, no en Babilonia, en otra ciudad con las mismas características que Babilonia, la ciudad de Egipto, o el país de Egipto. Abran sus Biblias. Génesis capítulo 37, verso 23. Génesis 37, 23. Y voy a dar lectura en voz audible. Génesis 37, 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Verso 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron,
y he aquí que una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no encontró a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica es de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces su padre Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta la tumba. Y lo lloró su padre. Y los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Que te haga daño alguien en tu trabajo, en la escuela, en el camino, en la carretera, en la calle, se podría decir que es entendible. Pero que te traicione tu propia familia, como lo hicieron con José. Dice la palabra de Dios que tomaron a José y lo aventaron a un pozo, a una cisterna. La idea no era que estuviera en la cisterna, la idea era matarlo, quitarle la vida. Conocemos la historia que Jacob, su padre, había regalado a José una túnica de colores, ¿se acuerdan? José era el hijo preferido de Jacob. Y yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero que José se sentía orgulloso por cargar esa túnica y por ser el hijo especial de su padre. Y esto causó envidia para con sus hermanos y celos. Además, José recibía sueños que incomodaban a sus hermanos. ¿Se acuerdan uno de esos sueños? Cuando soñó espigas, y las espigas rodeaban a otra y se inclinaban, ¿qué cosa? Así, y decían: algún día nosotros tendremos que inclinarnos delante de ti. Estás loco. Cuando ellos toman a José y lo echan a la cisterna, ellos también trataban de evitar que los sueños de José se cumplieran. La Biblia no dice, yo leí todo el capítulo y varios capítulos de la Biblia y yo no encontré donde José haya hecho un reproche contra sus hermanos. No lo hay. Donde José haya exclamado algunas palabras malas o ofensivas contra sus hermanos o con algún deseo de venganza. José era preso primeramente de sus propios hermanos.
Después fue vendido por sus hermanos, dice la historia. Y fue llevado hacia Egipto. Y fue vendido en Egipto también para servir como esclavo. ¿Y saben qué decidió José en ese momento de crisis? ¿Cuáles hubieran sido tus palabras? ¿Cuál hubiese sido nuestra reacción? Si tan solo alguien no nos lleva preso, no nos avienta a un hoyo, no nos vende, tan solo alguien que hable un poco mal de nosotros, ¿cómo nos sentimos? ¿Y qué decimos? Tremendo, ¿no es cierto? Y muchas veces pensamos hasta en vengarnos. De verdad. Esto es una verdad presente. Mas, sin embargo, José decidió guardar silencio contra sus hermanos, que lo habían vendido, que lo habían tomado preso y que habían engañado a su padre, que José había sido devorado por una bestia. No existe ni la menor duda, hermanos, y dice Patriarcas y Profetas, que la vida de José representa a la vida de Cristo Jesús. Lo mismo, ¿quiénes traicionaron a Jesús? Dice la palabra de Dios que a los suyos vino. ¿Y qué pasó con los suyos? Los suyos no lo recibieron. Su propia familia lo traicionó. Su propia familia religiosa, voy a decirlo así, lo entregó y lo mató, lo crucificó. No fueron los de afuera, no fueron los vecinos, fue su familia. ¿Y qué dijo Jesús cuando estaba escuchando la voz de aquella familia que le decía, crucifícale, crucifícale, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús? ¿Acaso Jesús dijo, Padre, envía fuego sobre esta gente y los consuma a todos? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oigan, yo pregunto, ¿sabemos o no sabemos cuando estamos haciendo algo malo? Sí. Jesús atribuyó el pecado de sus hermanos como un estado de ignorancia, buscando misericordia. José no habló nada contra sus hermanos. Jesús, dice el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Porque cuando nosotros decidimos, hermanos, hacer lo correcto ante los ojos de Dios, aún en tiempos difíciles, donde tenemos, hermanos, toda, ¿cómo se me fue la palabra? Donde tenemos toda la autoridad, o como se dice, de poder vengarnos, o tenemos todas las pruebas para poder hundir a aquellas personas que nos hacen daño, pero decidimos decir, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Esto me trajo el recuerdo a la niña de Naamán, ¿se acuerdan? Aquí lo he predicado. Cuando esta niña lavaba la ropa de su amo, del hombre que la había secuestrado, y deseaba sanidad para ese hombre, tenía lepra. Y le dijo a la esposa de Naamán, dígale a mi amo que vaya a Samaria y hay un varón que lo puede sanar de su lepra. Que le ruegue a ese varón y lo va a sanar. Pues José, así como esta niña también, representaban la vida de Cristo Jesús. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto,
se vanagloriaron de que ya no serían más molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumpliesen. Patriarcas y Profetas, página 213. José no culpó a sus hermanos por estar en el pozo. Mas, sin embargo, José se arrepintió de su orgullo y aprendió que debía confiar y depender plenamente en Dios. Y eso es todo. Esa es la decisión que José tomó. Muchos pensamos, la vida ha sido injusto conmigo. Me han tratado mal. Mi propia familia me ha ofendido, me ha hecho daño. Y guardamos rencores en nuestros pensamientos, en nuestra mente, de hace años todavía. Y cuando lo platicamos hasta nos hierve la sangre. Y he escuchado decir también, Dios me abandonó. ¿Dónde estaba Dios? Si Dios existe, me dijo una hermana que ya no iba a la iglesia, pues allá en la Ciudad de México. ¿Por qué permitió que mi niña se cayera? Vivía en la segunda planta y no tenía afuera barandal, dejó la puerta abierta y la niña con la andadera se cayó y se mató. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban los ángeles? Y culpando a Dios. Pero José nos enseña, hermanos, que antes de culpar a Dios, que antes de quejarnos contra Dios, contra nuestro prójimo, José nos enseña a que debemos guardar silencio y dejar que Dios pelee por nosotros. Qué lindo y qué maravilloso es cuando el Señor pelea por nosotros. ¿Cómo se siente que alguien te defienda? ¿Alguien te ha defendido alguna vez? Yo recuerdo cuando mi tío Joel me dijo, mañana cuando te quieran quitar el lonche o el dinero en la escuela, ahí en Álamo, porque me quitaban el dinero que iba para gastar en el recreo, tú no se los des. No se los des. Y a la salida cuando te quieran, porque si yo no les daba dinero, pues me tenían una cuota en la primaria, imagínense. Tremendo. Había un tipo ahí que más alto, que había reprobado varios años ahí, estaba grande y nos quitaba el dinero. Y si yo no le daba el dinero a la salida, me esperaba para darle una golpiza. Así es que ese día yo decidí no darle el dinero, porque yo sabía que mi tío estaba allá afuera esperándome para ayudarme. Y no le di el dinero. Y yo me compré lo que me iba a comprar ahí en la escuela. Cuando yo voy a salir de la escuela ahí en la Díaz Mirón, en Álamo, ya el muchacho está allá, el que me va a quitar dinero. Y yo salgo corriendo y cruzo la calle y voy, corre, y el otro va atrás de mí. Pero yo sé que a la vuelta de la esquina ahí está mi tío. Y cuando yo llego a la vuelta, está mi tío, llega él y mi tío lo frena, hermanos. Bueno, pues mi familia conoce a mi tío, fue tremendo. Le dio una paliza que jamás me volvió a quitar el dinero. Hermanos, Dios está dispuesto a pelear por nosotros, a llevar nuestras batallas, a suplir cada una de nuestras necesidades, sin importar cuál sea. Él es el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Dios. Dice la palabra de Dios que lo que para los hombres parece imposible, para Dios todo es posible. Aunque estés hundido en el pozo, aunque te tengan prisionero allí, Dios tiene la salida. Solamente tenemos que decidir confiar en la protección de Dios, confiar en sus promesas. José se puso en la mano de Dios.
José confió en Dios. Él se entregó a él. Y yo quiero imaginar que fue una entrega sin medida, aunque había sido vendido por sus propios hermanos como esclavo, pero puso su vida en las manos de Dios. Hay un canto que dice, no hay mejor lugar. Algo así dice, no hay mejor lugar. Algo así, ¿verdad? Que a los pies de Jesucristo, ¿verdad? No hay mejor lugar que ahí. José decidió poner su vida en las manos de Dios. Aún, hermanos, estando en el pozo, aún siendo vendido como esclavo. ¿Cuántos de nosotros no estuviéramos ya renegando? ¿Verdad que sí? Sí, hermanos. Oye, Señor, si te estoy sirviendo, te soy fiel. Mira, apenas voy a la iglesia, ya me pasa esto. Mas, sin embargo, José no lo hizo así. José vivía, hermanos, ahora en Egipto, como un esclavo, como un sirviente. Pero aunque José vivía en Egipto, hermanos, y convivía con los egipcios, su corazón, ¿saben dónde estaba? Con Dios, no en Egipto. Aunque vivimos en una ciudad peligrosa, en una ciudad, hermanos, llena de maldad y de miseria, nuestro corazón debe estar con Dios, porque somos extranjeros en esta tierra. Dijo el apóstol Pablo, mi ciudadanía, ¿dónde está? En el reino de los cielos. Abran sus Biblias. Génesis capítulo 39. Vamos a ver el segundo paso, la segunda decisión de José allá ahora en Egipto. Versículo 2, Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón, ¿qué cosa? Próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como también en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cómo empezó José? ¿Se acuerdan? Como esclavo. Pero él decidió confiar en Dios. Él no se quejó. Él no habló en contra de su familia, en contra de sus hermanos, sino que él se mantuvo calladito. Como dicen, calladito de vez, más bonito, mejor. Y eso le sirvió a José. Cuando un esclavo había estado no como sirviente o como mayordomo, sino como jefe, encargado, responsable de toda la casa, qué confianza le tenía, ¿no? A José. Y todo lo que José hacía en la casa de Potifar, ¿qué pasaba? Prosperaba. Oye, me acuerdo de Job también. Todo lo que Job hacía, prosperaba. Satanás le dijo al Señor, pues tú le prosperas. Todo lo que él hace, prospera. Pues dice la palabra de Dios que Dios prosperó a José como mayordomo en la casa de Potifar. Pero miren lo que pasó después. Versículo 7. Aconteció después de esto
que la mujer de su amo, ¿qué pasó? Puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. 7, versículo 8. Versículo 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino solamente a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Hablando ella a José todos los días y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo José? Salió huyendo. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su esposo a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su esposa, que su esposa hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahora José pierde todo por ser fiel a Dios. Pregunto, ¿vale la pena perderlo todo por ser fiel al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a darlo todo por Cristo Jesús? Amén. Todo es todo. Alguien me dijo, yo no voy a tu iglesia porque ahí piden el 10%. Yo le dije, no, ¿quién te dijo eso? Pues un hermano de tu iglesia. Pues mi hermano te engañó. Dios no pide el 10%. ¿Cuánto pide el Señor, hermano Carlos? Todo, el 100%. Y cuando crees que lo has dado todo, el Señor dice, te hace falta algo. Dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando una persona dona el corazón a algún familiar, para algún trasplante, ¿qué pasa con esa persona? ¿Vive? Muere. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora ¿qué cosa? Cristo vive en mí. Y eso es lo que hizo José. José decidió ser fiel a Dios. La esposa de este hombre le dijo, acuéstate conmigo. Al cabo no hay nadie. Y el Señor dijo, y José dijo, no, yo no voy a ofender o a pecar contra Dios. Yo pregunto, humanamente, ¿le iba a ir mejor a José, sí o no? Ya lo tenía todo.
era el segundo. Mas sin embargo, esa era la perdición para José. Pero José hizo lo correcto ante los ojos de Dios, hermanos. Tomó la decisión de perderlo todo por ser fiel a Dios. De verdad, hermanos, vale la pena, y amigos que nos acompañan, vale la pena sacrificar, si fuese posible hasta la vida, por ser fiel a nuestro Dios. Él suplirá todo lo que nos haga falta. No hay nada que Él no pueda suplir, hermanos. De verdad. Parecía que José ahora estaba perdido, ahora en la cárcel, acusado por la esposa del jefe. Pero esa cárcel, ¿saben a dónde lo llevó? Al palacio del rey. Ya no iba a ir con el gobernador, ahora iba a ir con el rey. A veces parece que al entregar nuestra vida a Cristo, vamos a perder los amigos de parranda, vamos a perder compañeros de trabajo, vamos a perder el trabajo. A veces que pareciera que al entregar nuestra vida a Cristo Jesús, ya nos vamos a perder de las fiestas, ya nos vamos a perder de, tantas cosas que no cabe mencionarlas. Pero la realidad es que al entregar nuestra vida a Cristo Jesús, comenzamos a caminar hacia el palacio celestial, a la vida eterna. De veras, queridos amigos y hermanos, en verdad. Yo no he escuchado nunca algún alcohólico, algún drogadicto que diga: me arrepiento de haber dejado el alcohol o la droga. No lo he escuchado hasta ahorita. ¿Por qué? Porque eso no lleva a nada bueno. Dice la verdad acerca de los ángeles, página 86. José es un ejemplo para nosotros. Se mantuvo puro en medio de la mayor tentación y Dios lo honró. José también hizo algo más, hermanos. José decidió perdonar a sus hermanos y José decidió salvar a su familia. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacerlo? A perdonar. Casi siempre cuando yo pregunto esto, en muchas iglesias, la iglesia no contesta. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar a aquella persona que les ha hecho daño? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a servir a esa persona que les ha hecho daño? Me dijo una persona una vez en una iglesia, fuera de aquí de esta ciudad, en otro lugar, me dijo: hermano Durán, yo llevo 7 años viniendo aquí a la iglesia sintiéndome vacía. Escucho los sermones y yo salgo igual. Hace 7 años mataron a mi hija. Íbamos por el centro de la ciudad y un ladrón nos asaltó. Mi hija forcejeó con el ladrón, sacó el arma y la mató enfrente de mí. No solamente le quitó la vida a mi hija, yo también estoy muerta. Ya he hablado con los ancianos de la iglesia, he hablado con pastores, he hablado con todo el mundo. Y yo me siento igual de vacía. No le hallo sentido a las predicaciones, a los cantos, sigo vacía. ¿Qué tengo que hacer? Y yo le dije: ¿dónde está el ladrón? Que se pudra en la cárcel. Está donde debe estar. Pues eso es lo que tiene que hacer, hermano. Tiene que perdonar a la persona que mató a su hija. ¿Podrías hacerlo tú?
no vamos a entrar entonces. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si yo conociese todas las profecías y los misterios, y si hablase en lenguas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo predicase o cantase por todo el mundo, fuera campeón de almas, pero si no tengo amor, nada soy. Si no aprendo a perdonar, no voy a entrar. ¿Creen que podemos tomar esa decisión de perdonar? Amén. Yo recuerdo el testimonio del pastor Gigi Ávila. ¿Alguien lo ha escuchado? El pastor Gigi Ávila ya falleció. Un evangelista evangélico pentecostés, muy famoso. Él estaba en una campaña allá en Estados Unidos cuando le llaman que habían asesinado a su hija. La pareja de su hija era adicto a las drogas, entonces drogado él mató a la hija del pastor Gigi Ávila. El pastor voló hacia el lugar de los hechos, sepultó a su hija, hizo todo lo que tenía que hacer y después fue al penal para ver a su yerno que había matado a su hija. Y cuando él llega a ese lugar, el director del penal le dice: pastor, usted díganos cómo quiere que el muchacho muera. Usted decide cómo quiere, o qué quiere que pase con él. ¿Y saben qué dijo el pastor Gigi Ávila? Yo vengo a perdonarlo. El muchacho estaba temblando de miedo. El pastor habló con él y el pastor le dijo: yo quiero que ahora tú ocupes el lugar de mi hija, o sea, que seas como mi hijo. Es lo que hizo José. Miren, abran sus Biblias. Ahí mismo en Génesis. Génesis capítulo 41, verso 38. Génesis 41, 38. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará toda la nación, todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además el faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Queridos hermanos, conocemos la historia. El mundo estaba en crisis. Los sueños se habían cumplido. Los 7 años de hambre estaban en ese lugar. La gente no había hecho preparativos. Y el único lugar donde había provisión de alimentos, ¿dónde era? En Egipto, donde José estaba al mando. ¿Y la familia de José cómo estaba? Pereciendo de hambre. No había nada que comer. Y se escuchó la voz, el rumor que en Egipto abundaba la comida. Dice la historia que fueron, ¿no es cierto? Y cuando José los reconoció, José los mató, los vendió como esclavos, ¿se vengó? No. Resumiendo la historia, los trajo a vivir con ellos a ese lugar. José los perdonó, queridos hermanos, e hizo provisión no solamente para la nación, sino para toda su familia también.
Cuando nosotros decidimos caminar con Dios, cuando tú decides entregar tu vida a Cristo Jesús, no solamente estás salvando tu vida, estás siendo un canal de bendición para tu familia también. De verdad. Cuando José decidió ser fiel a Dios, José estaba siendo un canal de provisión y de salvación para su propia familia. Vale la pena, hermanos queridos, decidir ser fiel a Dios. Porque nosotros podemos ser la puerta de entrada para nuestros seres queridos. Pero tenemos que mantenernos fieles a Dios, como José lo hizo. La Biblia dice que el faraón lo vistió con ropas de lino finísimo, de esclavo con ropas de preso, a príncipe de Egipto. Hoy en día es lo mismo. El Rey del universo nos dice que quiere quitarnos la ropa de esclavitud del pecado y ponernos ropas nuevas. Y dice el Señor, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, querido hermano, amigo, no importa el pasado. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Si hoy decides entregar tu vida a Cristo Jesús, ser fiel a Él, caminar con Él, el Señor te perdona. Borra tus pecados. Ayer lo vimos. Y los echa a lo profundo de la mar. Pero tenemos que decidir, y esta decisión sí es para la vida eterna. Y hay una forma muy especial que Dios dejó marcada en su palabra. Y dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿ese qué cosa? Ese será salvo. Mas el que no, será condenado. ¿Queremos ser salvos, hermanos, de verdad? Amén. Amigos que nos acompañan, ¿queremos ser salvos también? Amén. Saben, hermanos, que termino con este texto bíblico. Dice Hebreos capítulo 3, verso 15. Ábranlo, por favor. Hebreos 3:15, perdón. Hebreos 3:15. A ver si alguien le puede dar lectura. Hebreos capítulo 3, verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestro corazón. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 27. Cuando el Espíritu de Dios habla al corazón, no debemos demorar la decisión. Hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. José, como Daniel, como Josafat, tomaron su decisión cuando Dios se los dijo. Y eso les trajo la victoria, hermanos queridos. Los ángeles del cielo están esperando para recibir a aquellos que deciden tomar su decisión por Cristo Jesús o entregar su vida a Él. Hoy, hermanos, podemos decidir a quién vamos a servir. Si al Dios del cielo o al Dios de las cosas de este mundo. Ojalá que nuestra decisión sea mi